Pues por Ah, eso por eso voy a grabar. empezar a grabar. Ok, entonces, en el contexto histórico claramente se va a desarrollar todo un escenario. Ese escenario sirve para comprender el motivo, la razón y las circunstancias del mensaje. O sea, es el escenario, el contexto histórico es el escenario. Entonces, cuando ubicamos al primer Isaías, pues los ubicamos con el rey de Israel, y lo ubicamos con una sucesión de reyes que han sido infieles y se van mencionando ahí los nombres. Eso no es importante como que memorizar, pero sí saber que en ese periodo los reyes duraban poco tiempo, ¿verdad? Y entonces ubicar básicamente al profeta, ya sea en el norte o en el sur, que claramente Isaías está en el sur, porque el norte ya desapareció. Sea Samaria Israel ya no está, ya está totalmente, es un reino ya totalmente destruido. Eh, Solo quedaba el sur. Entonces en el sur, pues ahí está el rey que está gobernando. Ahí es donde tenemos que ubicarnos. El rey que está gobernando y las razones por las cuales este rey, pues no escucha al profeta de Dios, porque aquí hay que encontrar también otra circunstancia histórica que hay falsos profetas. ¿Y quiénes eran los falsos profetas? Aquellos que le llegaban a decir al rey que todo estaba bien, que no estaba pasando nada, que las cosas se iban a arreglar, y bueno, le querían endulzar el oído, como decimos ahora, ¿verdad? Esos eran los falsos profetas. En cambio, el profeta de Dios, este hablaba desde Dios, estaba leyendo los acontecimientos y le estaba dando un enfoque, y aquí otra vez entra el contexto histórico, un enfoque que viene desde la historia. O sea, ¿qué pasaba? Pues Israel básicamente no era nadie, no era nada, no tenía tierra, no eran nada. Entonces, ellos tenían que volver a tener su memoria histórica de cómo ellos llegaron a tener una tierra, cómo llegaron a ser un pueblo, cómo llegaron a tener un rey. O sea, ellos tenían que recordar eso para mantenerse fiel a qué? A la alianza, o sea, y al monoteísmo, porque este va a ser el tema que tenemos en todo el Antiguo Testamento y que tenemos hasta el día de hoy, pues, o sea, el tema de que si hay un solo Dios, eso se va a presentar muchas veces en el Antiguo Testamento. Si Yahvé existe, sigámoslo. Y si no existe, pues entonces vayamos con cualquier otro Dios. O sea, una determinación. Eso va a estar con Moisés, eso va a estar con Josué, eso incluso va a estar en el Evangelio. El que no está conmigo está contra mí. O sea, si Él es quien dice que es, pues hay que seguirlo. Y si no es, pues entonces ya ni hagamos comentarios, ¿verdad? Cualquier otra cosa, pero no podemos ir con esa ambigüedad. Y eso va a estar repetido muchas veces. Entonces, aquí el problema era de que el pueblo sí decía que creía en Yahvé, pero las alianzas no lo hacía con los otros imperios. Entonces el primer Isaías, todo su esfuerzo es hacerles ver eso, que recobren la memoria histórica, que el rey no es el dueño, él no puede estar haciendo alianzas con los pueblos vecinos, porque la lógica es esta, los otros pueblos, ustedes creen que por hacer una alianza con un poderoso, este les va a ayudar en determinados momentos, no va a pasar así. Lo que va a pasar es que cuando ellos tengan más poder, los van a volver esclavos. Ese es el primer Isaías. Entonces es importante ver el rey de Palestina y todo el discurso del primer Isaías, que lo que intenta es que cambie este pueblo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sufra las consecuencias de sus malos actos. O sea que si ustedes se dan cuenta, entonces el oráculo tiene una función de corrección, pero una corrección por amor.
claramente que el lenguaje que se va a utilizar en la consecuencia va a ser pues un castigo, va a decir, bueno, si no hacen eso, Dios va a hacer, y entonces, pero ya eso ya lo hemos platicado otras veces, ¿verdad? Que no es tanto que se esté diciendo el castigo o la prueba, no, sino que simple y sencillamente abrirle los ojos, los oídos, pero lo que se encuentra el profeta Isaías, el primer Isaías, es un corazón obstinado y duro, que no quiere escuchar. Entonces, lo que van a encontrar, que después Jesús lo va a utilizar mucho, va a ser ese tema, ¿verdad? Que oyendo no escuchan y viendo no ven. Entonces, ahí está. En el segundo Isaías tenemos entonces ya a este mismo rey y a el último, porque la acción, la misión del profeta, pues hay que ubicarlo en un periodo de tiempo. Entonces, ya vemos el segundo Isaías, ya vemos que no cambiaron, tenemos al rey de Israel, tenemos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y entonces ya, antes eran amigos y todo eso, pero bueno, ellos llegan a ser un gran imperio y se apoderan de Palestina, ¿verdad? Y de Israel. Entonces, aquí lo que hay que tomar en cuenta son los nombres de los dos reyes importantes, porque son los que van a desarrollar el acontecimiento y entonces la destrucción de qué? Del templo. Con el templo, al destruirse el templo, se destruye el culto, se destruye el rito, se destruye todo el contexto religioso. Luego también el contexto social y político pues también queda destruido, o sea, todos los contextos quedan destruidos totalmente, se caen. En la parte intelectual es llevada a Babilonia y la parte, digamos, más sencilla se queda como esclava en Israel. Entonces, así pasan 70 años. Y esos 70 años, pues ahí vamos viendo los distintos cambios, que es lo que usted dice, todas las escenas de los pueblos, cómo se va dando toda esa historia de 70 años, hasta que Babilonia pierde otra vez el poder y ahora son los persas. Y entonces ahora tenemos a Ciro, otro importante. Ya no tenemos ningún rey en Israel porque el que había puesto los babilonios, o sea, Nabucodonosor era prácticamente un rey títere, ¿verdad? Para que hiciera lo que si mal no recuerdo, es Sedecías. Entonces, todo eso es solamente para armar el escenario. Y al final de cuentas, entonces, en este segundo Isaías, pues qué, ya el profeta no va a estar hablando de hacerles conciencia, sino que lo que corresponde, ¿verdad? Ahora hay que tener esperanza, hay que recordarse que Dios es fiel, que Dios ha hecho un pacto. Entonces ahora se trata de renovar el espíritu. Ese es el segundo Isaías. Y entonces aquí con el segundo Isaías ya vemos la preparación pues de esos 70 años y ya con el tercer Isaías ya vemos a Ciro, rey de Persa, que él ya es el que va a ser el imperio y a este no le interesa llevarse a esta gente a Persia. Entonces lo regresa a su país. Pero ellos interpretan a Ciro como un enviado de Dios para un nuevo éxodo. Ellos van a reinterpretar el antiguo éxodo como un nuevo éxodo, pero hoy un éxodo mejor, porque entonces ellos vienen, ya no salen huyendo, porque acuérdense que el primer éxodo el faraón los va persiguiendo, ellos salen casi de noche, bueno, todo lo que pasa, ¿verdad? En ese éxodo. En cambio aquí ellos salen pues tranquilos, serenos, salen con permiso, no son perseguidos, llevan el alimento, pero ¿qué van a encontrar? Pues van a encontrar ruinas. Entonces ahora viene el tercer Isaías a darles como la motivación para la reconstrucción y las fuerzas, eso es como un segundo aire, por decir así. Entonces, aquí es eso lo que hay que tomar.
no es tanto toda la historia. Eso es como que usted vea, por ejemplo, la película del Señor de los Anillos o ese tipo de películas que aquí se va un montón de horas en guerras. Y lo que va a interesar, pero la guerra va a situar el contexto, el escenario de todo lo que está pasando, ¿verdad? O sea, es importante como escenario, no como para memorizar, pero sí un poquito como para entender como que es un juego de ajedrez y los movimientos que se van dando y cómo el pueblo va entendiendo en esos movimientos la acción de Dios. Eso es. No sé qué otra Sí, gracias. Eso me parece la forma como más sencilla de ver eso. Ahora, ¿qué otra cosa pudieron ustedes como captaron o de novedad en esto? Sí, a mí en el segundo Isaías que pude encontrar que habla del siervo, ¿verdad? El siervo de Dios. Entonces, pero cuando lo... El segundo Isaías, aquí tienen ustedes en la página 146, tienen los 4 himnos. ¿Se fijaron? Ahí lo tienen en la página 146 de las fotocopias. Ahí están como en una forma sinóptica, están los 4 himnos. Entonces, una cosa interesante es que si ustedes notaron la diferencia entre esos 4 himnos, si los leyeron. Entonces, la explicación de eso está en la página 147 y un poco 148, que no sé si lo vieron, pero es muy sencilla, es muy sencilla. Ahí está más desarrollada, pero no sé si la leyeron y lo vieron y les llamó la atención. Es que yo eso no lo apunté, Betsy, perdón. No, Ok, yo eso no lo leí. Daniel, perdón. Yo No, eso no lo tampoco lo apunté. leí. No, ok. no. Veamos Es que entonces, yo veamos. A mí se me hace, fíjense que yo por eso es casi que no dejo así como para que trabajen, porque se me hace que hoy, como no leyeron, no quisieron conectarse, ¿me comprenden? sí, sí. Yo ya, Pero yo fíjese, Betsy, que no, yo apunté otras hojas, pero esta no la apunté. No, Y no, sí, no importa. Yo lo que le digo es de que generalmente, como yo sé que es difícil, pues por tiempo y todo, poner como una exigencia de lectura, pero también al mismo tiempo es a veces necesario para ir viendo la comprensión del tema. Porque si no, uno avanza y uno considera que sí, la gente lo ha ido captando, pero a la hora de la hora vemos que no tanto. Entonces es necesario remachar un poquito eso. Entonces, bueno, casi no lo hago, pero en relación a Isaías sí hice esto porque es importante remachar esas ideas, sobre todo porque son textos mesiánicos y son muy importantes para entender al Jesús histórico. Cómo Jesús histórico conoce estos textos, los conoce y cómo él mismo se los aplica. Entonces, aquí también ya viene una formación, digamos, no solo teológica, sino catequética en relación a nuestro seguimiento a Jesús. Si él, siendo el Señor, conoce la escritura y se le aplica, imagínense nosotros, ¿verdad? Entonces también tiene sentido un poco lo que María dice a la hora en las bodas de Caná, ¿verdad? Hagan lo que él les dice o incluso lo que él hace, ¿verdad? No solo lo que dice, sino también lo que hace. Entonces, desde esa manera, uno va comprendiendo un poquito y va teniendo lo que uno busca en este estudio de cualquier tema bíblico, es tener una visión de conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me puedo quedar solo con una cita o con un versículo, sino que yo debo conectarme con todos. No sé si a ustedes, no sé si les mandé a ustedes ayer, creo que no, pero la homilía, una homilía, ¿no se las mandé? nos mandó algo, pero estaba en inglés. Yo dije, ¿será En que será? inglés, sí, estaba en Sí, sí, inglés. sí, Sí, sí sí. se las mandé entonces. Ok,
¿Por qué se los mandé? Para que ustedes vieran, aunque estuviera en inglés, pues yo no sé si ustedes lo entendían o no, pero que quería explicarles hoy algo que hace este obispo, este cardenal. Él las 4 lecturas las encierra en una sola palabra, en una sola frase. Y por ejemplo, ayer era, abrámonos al amor generoso de Dios. Eso era lo que decía, ¿verdad? Recibámoslo, no le pongamos obstáculos. Y entonces, la primera lectura, que yo creo que era Isaías, no recuerdo ahorita, pero yo creo que era Isaías la primera lectura y por eso se los mandé, que decía, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. O sea, uno de los errores es pensar que nosotros entendemos cómo Dios actúa. Y sí podemos, pero sí podemos si nos fijamos exactamente en las cosas que hace y dice Jesús y las conectamos con las que dicen los profetas. Entonces sí vamos viendo una similitud en la forma de actuar de Dios, porque eso es lo que hay ahí, una revelación de cómo Dios actúa y cómo Dios es. Eso es lo que hay en la Biblia. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento, y para eso son estos estudios, tener ese conocimiento para ir captando lo que Dios hace, para que yo descubra su acción en mi vida. Ese es el objeto. Entonces la primera lectura decía eso, ¿verdad? Y luego el Salmo pues alababa la acción de Dios siempre en la historia del ser humano. Y luego Pablo decía, ¿verdad? Que para él la vida era Cristo y la muerte era Cristo. O sea que vivir es vivir para Cristo y morir es morir para Cristo. Y entonces él desarrolla esa idea, Pablo, y luego el Evangelio, pues entonces, como ese llamado de ir a trabajar a la viña del Señor, o sea, no es cualquier viña, no es cualquier finca, es la de Dios. Entonces, como lo que dice la primera lectura, mis maneras de actuar no son tus maneras de actuar, ni mis maneras de pensar no son tus maneras de pensar. Entonces viene y sale este hombre a llamar gente para que vaya a trabajar a la viña y va a distintas horas, muy temprano y hasta la última hora del día. Y cuando paga a lo que dijo que iba a pagar, pero empieza a pagar por los del último momento. Y entonces los del último momento reciben lo que se les ofreció a los del primer momento, y estos, al ver que les pagaron eso, piensan, tienen la expectativa de que como hicieron más, van a recibir más. Y cuando miran que les dan eso, pues les da cólera, les da envidia, y entonces nosotros vemos una reacción humana, que la podemos ver en cada uno de nosotros. Y entonces ahí descubrimos, Dios no actúa de esa manera. Y ahí conectamos con Isaías, justamente, que nos está diciendo eso anteriormente. Dios no actúa de la manera como yo actúo. Él actúa de otra manera. Entonces, cuando yo estudio Biblia, yo lo que intento es descubrir cómo actúa Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda reconocerlo en mi historia. De eso se trata. Y cuando las otras personas, pues, quieran de repente en alguna experiencia, pues yo puedo iluminar esa experiencia desde la palabra de Dios. O sea, la que ilumina es la palabra, no soy yo, pero yo facilito eso porque yo entiendo que es lo de los... Bueno, cuando les digo yo es cada uno de ustedes, ¿verdad? Que logran captar esa acción de Dios, cómo actúa, y entonces, pues la misión es esa. Cuando la otra persona está trabada o no entiende, o por ejemplo, como decía Monseñor Gonzalo de Villa ayer en su homilía, en esta pandemia, qué interesante es lo que dice Pablo. No tenemos que vivir tan angustiados en lo que está pasando, qué va a pasar, la incertidumbre. Pues sí, humanamente, pues podemos sentir alguna preocupación, pero no quedarnos en eso, porque si somos seguidores del Señor, pues
para Él vivimos, para Él trabajamos, con Él estamos, y bueno, ya sea en la vida y en la muerte, pues somos del Señor, dice Pablo, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? Pues sí, me gustaría seguir aquí porque comparto, pues los ayudo, pero también veo como una cosa muy importante partir. Entonces, eso en la escritura se llama alteridad y lo vamos a encontrar en los profetas y lo vamos a encontrar a Jesús. Por ejemplo, en su mensaje, ¿qué? Que el que gana la vida, la pierde. El que pierde la vida, la gana. O sea, hay una alteridad. Los últimos van a ser los primeros hay una alteridad. Yo vine, no crean que vine a traer paz, sino vine a traer fuego y estoy esperando que arde. O sea, esa alteridad yo la tengo que conectar con los profetas, que era lo que ellos decían. O por ejemplo, sean mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Entonces, no se trata de que yo me quedo con ese versículo nada más, sino que yo tengo que conectar una actitud, por ejemplo, de una reacción no violenta al otro, pero yo tengo que hacerme violencia a mí, para a mí. La violencia conmigo sí se vale. ¿Por qué sí se vale? Porque Él ha traído fuego y está esperando que arda, pero ese fuego no es para que yo queme a todos, sino para que yo me trabaje, me observe. Y hay un tema de observación muy interesante en el Evangelio, es vigilad, estad atentos, despiertos, todo eso, ¿verdad? Todas esas palabras yo las tengo que ver como actitudes, como formas de vida, ¿verdad? Y, ir entendiendo entonces que si los profetas hablaban con oráculos, pues Jesús habla con parábolas. Son dos maneras diferentes, pero tienen la misma función de hacerme comprender la situación que estoy viviendo. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, Él lo que quiere es que yo viva tranquila y que viva en paz. Entonces, vamos a entender ya después a Pablo cuando dice, sí, es cierto, porque ¿qué me puede separar del amor de Dios? La enfermedad, la muerte, el hambre, el frío, nada me puede separar del amor de Dios. Entonces, es muy importante muchas veces como ir teniendo esta visión en conjunto. Ahora, yo lo que observo, no sé, ustedes me corrigen, porque pues es primera vez que estoy en contacto con ustedes, no los conozco. Y la pregunta sería, ¿qué tanto conocen ustedes los textos bíblicos? Sería la pregunta. La otra pregunta sería, ¿qué tanto cuando ustedes van a misa, que me imagino que van, ustedes comprenden el mensaje, así como para ponerlo en una frase o en una oración o en una palabra? Así como, por ejemplo, que les digo yo ayer domingo, el mensaje es abiertos a la generosidad de Dios, o sea, no cerrarme. Hay muchos mensajes, porque puede ser, por ejemplo, bueno, si yo he malgastado mi vida como la del hijo pródigo, pródigo quiere decir derrochador, derroché, hice con todos los dones, no hice nada, todo, pero ¿quién es Dios? Bueno, Juan Pablo decía eso, no tengan miedo. O sea, Dios los está esperando como padres, no tengan miedo. Entonces, esos temas son los que tenemos que comprender e ir corrigiendo esa imagen, tal vez es equivocada de Dios, ¿verdad? Entonces, esas serían las dos preguntas. ¿Qué tanto ustedes comprenden esas lecturas? Porque ahí estaría la inquietud, uno. Y dos, ¿qué tanto ustedes conocen los textos? Porque ahí sería el problema de por qué va a resultar tan difícil los profetas, pues porque yo tal vez solo los he oído en misa y ahora que yo entro a cada personaje y a su contexto, pues como que yo lo he oído las lecturas o las proclamaciones como cosas del pasado, como cuando me cuentan, eso pasó en aquel tiempo y aquel personaje dijo tal cosa, pero ahora que no, que ahora resulta que eso que dijo Isaías hace
hace pues 500 años antes de Jesús, pues eso Jesús se lo aplicó y lo vivió hace 2000 años, y resulta que después Pablo dijo que también él lo vivía, y hoy resulta que yo lo tengo que vivir. ¿Se dan cuenta? Es una línea que me tiene que llevar a todo, o sea que es muy importante que yo entienda todos esos para llegar hasta mí. Entonces la pregunta sería esa: van a faltar 8 minutos para que se acabe la primera sesión. No sé qué me tienen que decir ustedes antes de que compartamos esto de los 4 himnos. ¿O bueno, no hay tal vez a comentarios? su pregunta, Betsy, ahorita está la licuadora ahí echando punta a ver si no hay mucha bulla. No, yo Pero no mira, oigo. no, bueno, entonces la comprensión de las lecturas, yo sí voy a misa y desde hace un tiempo para acá que voy a comunidad, sí he estado poniéndole atención a las lecturas. Entonces, yo las he comprendido, pero sí he tenido la necesidad de que me las expliquen qué es a lo que se están refiriendo. Tanto si asisto a la comunidad y leen ahí una lectura o bien en la misa. Entonces, pero no es que yo las entienda por mí misma, yo diga esto es, sino que con la ayuda de catedráticos, con la ayuda de guías, ¿verdad? Yo he estado entendiendo la palabra. Ok. ¿Y qué dice? Bueno, ahí está Karina, que buenas noches, no la he saludado. Y Daniel, que dice algún comentario de qué leyó él o cómo comprendió Isaías. Bueno, yo he estado leyendo, pero yo tengo una pequeña, no sé si es ventaja o desventaja. eh, Cuando comienzo a leer, me gusta ir entendiendo todo y a veces hacen relación a algo que no sé, entonces voy a eso y de repente cuando me doy cuenta, me perdí. No, ya pasaron 2 horas y usted se... Correcto. Y yo he perdido en ese montón de cosas que debía de haber leído, porque me llama la atención. Supóngase, me llamó la atención que en la segunda de Reyes, al final, aparecen todos los reyes, aparecen algunos profetas, pero no aparece Isaías. Entonces me quedo con esa duda y digo yo, bueno, ni la resuelvo, ni sigo leyendo, o sea que me pierdo un poco más. No, pero eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo realmente yo algo parecido. Por ejemplo, yo voy a leer una página y resulta que esa página que me lleva que para el Antiguo Testamento, que para el Nuevo Testamento, al final esa página casi que me tardo 2 horas, pero aquí le voy a sugerir algo que yo sí hago, y que es que apunto. O sea, yo sí tengo siempre un librito y un lapicero. Y entonces, para no estar, porque antes subrayaba los libros, pero ya eso lo dejé de hacer, porque ya faltaba que lo subrayara todo, ¿verdad? Que hacía rayas por aquí, rayas por allá. Entonces, y ya después cuando Esa venía, soy yo. Una y cuando manita de de pintura. todas las rayas, yo ya no sabía para dónde. Entonces, no solo arruinaba el libro, sino que después no me servía para las referencias. Entonces, lo que he hecho últimamente es utilizo un lapicito y marco con un asterisco esto. Y entonces ya en el cuaderno ya pongo una fecha y pongo tal cosa que voy a escribir, y ya voy poniendo como como una bitácora, para que al final, cuando he hecho ese recorrido de 2 horas para adelante, para atrás, para todos los lados, ya me queda una idea clara, porque al final tiene que ser eso. Por lo menos tengo que tener una idea, tal vez no muchas, una, que me quede clara, decir, ajá, qué interesante esto. Y darme cuenta, por ejemplo, si está hablando del ayuno, ajá, qué interesante el sentido del ayuno, y ya entiendo entonces por qué Jesús dice que sus discípulos no ayunan, porque está con él. O, por ejemplo, lo que me preguntaban hoy en la mañana, o no solo me preguntaron en la mañana, me lo preguntaron los jóvenes de la universidad el viernes, me decía, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se llama Jesús y también se llama Emanuel? Es el tema de Isaías, ¿verdad? ¿Por qué eso? ¿Qué es? ¿Un sobrenombre? ¿Qué? Preguntando, ¿verdad? Entonces, el ángel le dice que se va a llamar Jesús,
pero Jesús quiere decir Salvador, o sea, esa es su función. Y es que para los israelitas su nombre va implicado con su misión, con su función, o sea, esa es la función del nombre, Jesús, ¿okay? Salvador. Pero en la profecía, ¿qué es? Emanuel. ¿Y qué es Emanuel? Dios con nosotros. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir inmanencia. O sea, Dios ya no es trascendente como el Antiguo Testamento. Esa es la profecía. La profecía está diciendo, bueno, Dios lo vemos lejano, que castiga, que esto, que lo... Ajá, no. El Mesías va a ser Dios con nosotros, caminando entre nosotros, comiendo con nosotros, viviendo con nosotros. Entonces, ya es una realidad que Jesús actualiza, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos la riqueza de la profecía solo en esa palabra, ¿ya? Y eso también lo vemos en el Padre Nuestro. ¿Cómo lo vemos en el Padre Nuestro? Padre nuestro, o sea, inmanente, Dios inmanente, como un padre dentro de nosotros, como una familia, relacionando con una relación fraterna, filial, de confianza, de cariño, de ternura. Sí. Emanuel, Dios con nosotros, Padre. Pero que estás en el cielo, trascendente. O sea, hay que tomar en cuenta quién es Él y quién soy yo. Eso tiene que ver una conciencia de que Él es y yo no soy. Yo no soy. ¿Por qué yo no soy? Porque dice Él es. Su realidad ontológica es que no cambia nunca. Él es una esencia que no cambia. Él es. Permanece. En cambio, yo no soy. Porque el Salmo dice que soy como la hierba, que hoy estoy y mañana no estoy. Y que son 100 años, pues no es nada. Entonces, pero aparte de eso, dice el Evangelio dice Jesús y dice Pablo también, que de niño pues actuamos como niños, de jóvenes como jóvenes, y ya de ancianos pues ya tenemos otra forma de actuar. Entonces vamos haciendo una transición a lo largo de la vida, no permanecemos. Santa Teresa de Jesús dice, Dios no se muta, o sea, Dios no cambia. También en Hebreos dice, Jesucristo ayer, hoy y siempre, o sea, es el mismo. Pero esa es una realidad ontológica que le pertenece solo a Dios. No, a los seres humanos no nos pertenece, porque nosotros vamos cambiando. Y a través de la historia hemos ido evolucionando. Dios no evoluciona, Dios es. Esa es la respuesta que le da Moisés. Yo soy el que soy, o sea, es. Nosotros no somos. ¿Sí comprenden? ¿Ve? Entonces dentro de todo eso, es que uno tiene que ir viendo cómo entonces un elemento que lo lleva a uno, como dice Daniel, a otras partes, a leer otras partes, y qué bueno que lo hace porque eso enriquece, pero yo tengo que ir tomando una notita para dejar claro al final que capté, porque si no me quedo como muy